esta noche, que te conozcamos aún mejor por medio de este primer salmo. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Muy bien. Pues hermanos, para los nuevos, déjenme compartir con ustedes Lucas 24, 44 y 47. No quiero que nadie piense, este hombre está viejo y no se da cuenta de cuántas veces está compartiendo este pasaje. No me doy cuenta, pero la palabra de Dios tiene mucho más valor que mis propias palabras. Entonces prefiero que usemos la palabra del Señor en vez de mis propias para romper el hielo. Jesús, entre su resurrección y su ascensión, estuvo con sus discípulos 40 días. Lucas aquí resume al grano lo que él había enseñado. Luego Jesús les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Muy bien. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos al tercer día, y que se predicara en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Muy bien. Ahora, como notamos más temprano esta semana, el texto no dice que todo el Antiguo Testamento era de qué. Pues necesario era que se cumpliera todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos mesiánicos. No es lo que el salmista dijo. Él está diciendo que todos los salmos son mesiánicos. Todos los salmos son mesiánicos. Entonces, cuando tú y yo nos acercamos a los salmos, tal y como el libro de Job, el libro de los Proverbios, el libro de Eclesiastés y el libro de Cantares, Jesús está diciendo que todos los libros sapienciales son mesiánicos. Cada letra de cada palabra, de cada versículo, son mesiánicos. Muy bien. Más temprano esta semana estaba diciendo, compartiendo lo que mis profesores habían dicho conmigo. Ellos me esencialmente dieron un paradigma para ver cualquier pasaje antiguo testamentario a través de tres lentes. El primer lente es el lente de la audiencia original, del autor y su audiencia original respectivo. Luego necesitamos leer los salmos cristocéntricamente, porque Jesús dice que todos los salmos tienen que ver con Él. Y finalmente, una vez que hayamos hecho eso, podemos leer el salmo, cualquier salmo, con el fin de aplicar y contextualizar para nuestra situación actual. Muy bien. Ahora, cuando llegamos al primer salmo, Salmo 1. Comienza. Bueno, déjeme leérselo y luego, versículo por versículo. Bienaventurado
el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Prosperará. Ujú. Prospere, prosperará. Uh, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Muy bien, ahora, ah, típicamente estoy más cómodo cuando tengo 3 horas para descomprimir todo que el Señor, unas cosas que el Señor ha condensado aquí. Pero cuando dice, bienaventurado el varón. En cuanto a nuestro acercamiento al pasaje, considerando 3 lentes o 3 ópticas, en el contexto original que tenemos, él o un varón de la comunidad de fe al cual el salmista considera un hombre que por la gracia ha sido salvo y ha puesto su fe salvífica en el Mesías que viene. Ese es el hombre bienaventurado. Pero después de leer este salmo con la óptica de este varón de la comunidad de fe de su época, tarde o temprano tú y yo necesitamos llegar al Nuevo Testamento e imaginarnos cómo Jesús pudo haberlo leído. Mientras Jesús leía eso, imagínense el Espíritu Santo diciendo, tú eres el varón de varones, bienaventurado. Tú, Jesús, eres el varón bienaventurado escatológico. Y cada caminar de cada santo antemano tenía su fe en tu caminar. El bienaventurado antiguo testamentario sabía, como mis profesores solían decir, sabían que no podían leer los salmos con la integridad perfecta, ni podían orar los salmos, ni podían cantar los salmos con integridad perfecta. Y por ende, eran bienaventurados porque tenían su fe en el que caminaría en su lugar de una manera que complacería al Señor. Hermanos, una vez que tú y yo leemos el Salmo con por lo menos estas dos ópticas, luego tú y yo podemos leer el Salmo considerando cómo por la fe tú y yo podemos seguir a Cristo, a quien ha caminado en nuestro lugar.
dejándonos con un reposo y paz para entonces andar ante Él por la fe. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Como el salmista comienza, él presenta dos senderos de sabiduría. Bueno, dos senderos. Una es de la sabiduría y uno es de los necios. No presenta tres, no presenta cuatro, no presenta 1432.2. No. Últimamente hay solamente dos senderos. Dos senderos. Y Bruce Waltke, un teólogo que me cae muy bien, ha hablado sobre los sabios de Israel, los cuales, o a los cuales Dios había, por medio de su providencia, los guió para que ellos pusieran este salmo en el primer lugar de los salmos, porque el libro de los salmos comienza considerando dos caminos. No veo muchos jóvenes aquí esta noche de 16, 15 años. Es muy lamentable, porque sí, los libros sapienciales fueron escritos para todos, pero especialmente para los jóvenes. Veo unos codos, pero no voy a mencionar nombres. Muy, muy bien. Muy bien, muy bien. Entonces, dos senderos. Jesús en el Nuevo Testamento habla de dos portones. No tres, no cuatro, sino dos. Una cosa más. En el libro de Génesis, capítulo 2, vamos allá. Génesis capítulo 2, 16 a 17. Aquí Moisés resumió el pacto que el Señor había hecho con Adán. Para ser más preciso, pactos no fueron hechos, sino cortados por sangre, porque había unos juramentos, ¿verdad? En cuanto al primer salmo, les confieso que no sé si hubo sangre, porque todavía no había la necesidad de la redención. Entonces, estoy ignorante. Pero después de la caída, los pactos siempre eran cortados. Lehachrit es la palabra, o karat es la base. La palabra brit para pacto realmente tiene la raíz de karat, que significa cortar. Muy bien. Vamos a hablar más sobre los pactos esta semana. Pero aquí tenemos presentado el pacto en dos versículos. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Dios implícitamente estaba dando a Adán dos senderos. Dos senderos. Adán, te había creado de la tierra
Adán en hebreo no es Adán con N, sino Adam con M. Adam. Adam fue resucitado de entre las cenizas. Adán fue del suelo de la Adama. El nombre Adam es de la palabra suelo, Adama. Mira lo que he hecho por ti. He creado un paraíso. Te he exaltado como mi vasallo para que en tu reino terrenal me representes y representes mis propósitos, mis deseos, mi voluntad por medio de esta relación pactual que tenemos entre nosotros. Entonces la gracia fue la base de este pacto, aunque era antes del pecado y la caída. Entonces, Adán, soy bueno. Si soy bueno, soy confiable. ¿Sé todo? Si sé todo, entonces sé mejor que tú lo que seas mejor para ti. Soy benigno. Si soy benigno, soy todopoderoso, ¿hay una razón para dudarme? Yo estaba presentando 2 senderos. No 3, no 4, no 5. Adán, o Adama, o Adam, soy bueno. Entonces, no hay o no habrá necesidad de comer de este árbol de la sabiduría, del bien y del mal. Si yo te he dado un paquete enriquecido y todas tus provisiones por medio de este pacto han sido suministrados, ¿hay una razón para buscar un plan B? Es lo que él implícitamente estaba preguntando. Sabemos lo que Adán hizo. Adán decidió, si Dios fuera realmente bueno, no habría dejado ni siquiera una privación. ¿Y qué él hizo? Optó por saber lo que había percibido que le faltaba. Y el resto es la historia. Este puente que se acaba de caer es el resultado de Adán creyendo mentiras sobre Dios y el pacto que había dado o cortado o compartido con Adán. Entonces, cuando tú y yo, mis hermanos, nos acercamos al primer salmo, no es la redención. Dios está diciendo, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo. ¿Qué está haciendo? Ha provisto, en vez de aniquilarnos en Adán, Él ha provisto otra oportunidad para caminar como un sabio en vez de Adán y los gentiles como necios. Muy bien. Me acuerdo de Bruce Waltke cuando habló sobre esto.
Él dijo que los necios, los tontos, ellos nunca hacen una muy importante. La pregunta es, si yo continúo en este caminar, escuchen mis hermanos, ¿a dónde voy a acabar? ¿A dónde voy a acabar? ¿Dónde acabaré? Cuando un tonto está en el andar de la autodestrucción, siendo necio, no lee este salmo bien, no le hace caso al Señor y por ende sigue, nunca preguntándose si continúo así, ¿a dónde voy a acabar? ¿Estamos? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Interesante cómo el Salmo termina, ¿verdad? 5 y 6, 1 y 2, y luego 5 y 6 como dos panes de un sándwich. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Otra vez, qué claro. Dos senderos. Un sendero de la sabiduría y un sendero de los necios y la autodestrucción. Muy bien. ¿Qué más quisiera compartir? Sí. Ahora, hay tres cláusulas en este primer versículo. Primero, el varón bienaventurado no hace tres cosas, que son andar en consejo de malos, estar en camino de pecadores y estar sentado en silla de escarnecedores. Muy bien. Ahora, en hebreo, déjame para que ustedes escuchen. Ashrei haish asher lo alach be'erzat rasha'im uvderech chataim lo amad moshav letzim lo yashav. Muy bien. Ahora, la palabra para anduvo es la palabra alach. Caminar. Ayer él anduvo al supermercado. Ayer él alaj al supermercado. Entonces, yo personalmente, no todos los teólogos lo hacen, pero yo percibo, yo cuento tres fases de endurecimiento. Y no necesariamente de movimiento, sino movimiento físico, sino movimiento espiritual. Okay. Ahora, pienso, soy un joven y ahora yo veo un cuchillo. ¿En qué dirección voy? Tengo 18 años. ¿Voy en el camino que Dios manda o voy como los necios? Ahora, es malo y es tonto caminar en la dirección de la autodestrucción, dando a Dios la espalda. Eso es peligrosísimo. Pero, ¿qué dice en cuanto a la segunda parte? Uvderech chataim lo amad, ni estuvo en camino de pecadores. La palabra hebrea para estuvo es amad. Ahora,
yo estoy de pie. Yo, Omed. Omed es presente. Ayer yo, Amad. Ayer yo estuve de pie. Ahora, ¿qué estoy diciendo? Si hay una fase más peligrosa que caminar en la otra dirección, o sea, dejando a Dios allá, hacia Satanás, que está allá para bendecirme como él sabe, ¿verdad? Peor que caminar hacia Satanás es estar de pie, es decir, frenarse. Pero aún peor que eso es sentarse. 3 fases de endurecimiento. Amar hacia Satanás, disculpe, andar hacia Satanás, pero luego estar de pie y después sentarme. Lot, capítulo 18. Leímos la primera parte y la otra noche, ¿verdad? Cuando el Señor y los 2 ángeles visitaron a Lot, ¿dónde estaba? Sentado allá en el portón donde los ancianos juzgaban y aprobaban las leyes. ¿Qué Lot hizo? Abraham dijo, si tú te quedas, me voy. Pero nuestros rebaños, o sea, los pozos, no pueden soportar todo el tránsito entre nosotros. Si tú te quedas, me voy. O si me quedo, tú te vas. Tú escoges. Lot decidió andar hacia Sodoma y Gomorra. Y en un punto él decidió quedarse allá de pie. Y finalmente, cuando el ángel del Señor, y qué interesante, él no quiso salir, ni su familia. Cuando el ángel dijo, mira, te necesito quitar, para que Dios no puede destruir estas 2 ciudades hasta que tú y tu familia se vayan. Entonces, 3 formas de endurecimiento. Hermanos, vemos en muchos lugares. Vamos a Ruth. Ruth. ¿No vemos algo similar en el libro de Ruth? Aconteció en los días que gobernaban los jueces. Después de la muerte de Josué y su generación, subió otra generación que no conocía al Señor y eso inauguró los días que se llaman de los jueces. Entonces, que hubo hambre en la tierra y un hombre de Belén de Judá fue a vivir en los campos de Moab con su mujer y a sus 2 hijos. ¿Ven? Andaron de la casa del Señor. Déjeme explicar. Hubo un hambre en Belén. ¿Qué significa Belén en hebreo? Yo sé que. ¿Qué? Casa de pan. Bayit es casa. Qué lindo Bayit. Bet Lechem es casa de pan. Como el pueblo había decidido que sabían mejor que el Señor, Dios entonces comenzó otra vez a maldecir al pueblo. Y vean, en la casa de pan hubo un hambre. Hubo un hambre en la casa de pan. Qué triste. Muy bien. Entonces ustedes saben qué apropiado que Jesús, el maná del cielo, nació ¿dónde? ¿Qué pueblo? La casa del pan.
el pan del cielo nació en la casa del pan. Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos? Hubo hambre en la tierra y un hombre de Belén, de Judá, fue a vivir en los campos de Moab con su mujer y 2 hijos. Ahora, vemos aquí a Israel, Jerusalén más o menos en el medio, ¿sí? Hay una cadena de montañas. Estamos hablando de 8 kilómetros. Al sur tenemos Belén. En cuanto a Jerusalén, uno no puede ver muy bien el desierto en el oriente, porque aquí hay una montaña que se llama el monte de Olivos, muy bien. Está a unos 811 metros sobre el nivel del mar. Por ende, eclipsa la vista del desierto. Pero cuando uno está encima, disculpen, cuando uno está encima del monte de Olivos, uno puede ver el desierto y al otro lado del valle puede ver la ciudad de Moab. Sí, está bastante cerca. Ahora, ¿qué él hace? Ese hombre necesita, según su percibir, abandonar la tierra de Abraham para entonces encontrar vida en el territorio de Moab, cuyo Dios es Chemosh, donde ellos literalmente sacrificaban a sus hijos, quemándolos. Entonces, él ahora anduvo hacia Moab con su mujer y sus 2 hijos. Aquel hombre se llamaba Elimelech y su mujer Naomi. Los nombres de sus hijos eran Machlón y Quilión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allá. ¿Ven el movimiento? Anduvieron y ahora se han sentado. Murió Elimelech, marido de Naomi, y quedó allá y quedó ella con sus 2 hijos. Ahora, mis hermanos, los cuales se casaron con mujeres moabitas. Una se llamaba Orfa y la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Murieron también los 2, Machlón y Quilión, quedando así la mujer desamparada, sin sus 2 hijos y sin su marido. Hermanos, dudo que podamos en este curso elaborar mucho sobre lo que estoy a punto de abreviar, pero en el antiguo cercano oriente, la vida y la muerte se medía en fases. Por ejemplo, si uno tiene 7 hijas, es bien decidido. O sea, es un hombre bien aventurado. Pero si uno tiene 7 hijas y 7 hijos, es aún más bien aventurado. ¿Por qué? Porque una vez que él vende la última hija, ¿quién va a poder perpetuar su nombre mientras los gusanos le estén comiendo? ¿Ven? Cuando él se muere, su nombre se muere.
Cuando su nombre se muere, su memoria o la memoria de él se acaba. ¿Ven? Entonces, en el antiguo cercano oriente había, por ejemplo, vivir, nacer en la tierra de tus antepasados. Qué vida rica. Pero vivir y aún morirse, mejor. Entonces, ¿qué vemos aquí? El autor realmente sabe cómo medir los grados de la vida y la muerte, hablando pactualmente. ¿Y qué pasa? Poco a poco, esta familia está más y más y más pobre con respecto a las bendiciones actuales. ¿Ustedes recuerdan, mis hermanos? Sí, ¿cómo estás? Cuídate, sí, muy bien. Es algo que yo haría. Ahora se me olvidó dónde estaba. Ahora, hemos hablado toda la semana sobre Lucas 24, 44, 47. Y hemos hablado sobre todo el Antiguo Testamento, según Jesús, tenía que ver con ¿qué? Su padecimiento y su exaltación. ¿Ustedes ven, mis hermanos, cómo este libro nos lleva en los primeros 5 versículos de un estado de la humillación a otro y a otro y a otro, de más y más y más humillación? ¿Ven? Mientras más uno haga hincapié en cómo Dios está quitando un grado de la vida en el pacto tras otro, tras otro, tras otro, va entonces a apreciar cómo el libro termina viendo a Dios, o sea, redimiendo este estado de la humillación por lo que Él hace para Naomi. ¿Ven, mis hermanos? Sí, estamos. Ahora ustedes pueden ver por qué podemos invertir 3 o 4 horas hablando sobre este salmo. Vida, vida, vida. Salmo 1. Vamos a regresar al Salmo 1. Vamos al segundo versículo, para que nadie se asuste, ¿verdad? Entonces aquí, hermanos, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. No estaba bromeando ayer cuando sugería que nosotros pusiéramos versículos en la ventana. Uno frega los platos cada noche. O aún descargar de un nene, cuánto, no sé, 10 años o menos, preferiblemente, puede ayudarnos a descargar grabaciones gratuitas de muchas versiones de la Biblia. Durante la noche. Yo me acuerdo una mujer hace 30 años me dijo que a ella le gustó orar cuando estaba fregando los platos porque los hombres no querían acercarse a ella, que ella les pidiera, o sea, su ayuda, ¿verdad? Entonces, pero para ella era su tiempo para estar con el Señor. Entonces, escuchar. Y si uno escuchara 15 minutos cada día la palabra dentro de, ¿qué? 2, 3, 4 meses, podría entonces escuchar toda la palabra. Ahora, el varón antiguo testamentario, es decir, el varón
bienaventurado. Sí, meditaba de día y de noche. Pero ustedes pueden saber. O sea, ese hombre no podía meditar con integridad perfecta. Necesitamos esperar al otro. Cuando tú y yo vemos a Jesús leyendo esto, Él literalmente meditaba de día y de noche de la manera aceptable, perfecta, por la fe ante el Señor. Hermanos, para un estudio, no de esta noche, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo. Mientras el Espíritu Santo, déjenme compartir con ustedes Lucas 2:52. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios y los hombres. Jesús crecía. Dios usó la palabra de Dios y el Espíritu Santo y su ministerio en y a través de Cristo para que Jesús creciera en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Yo puedo imaginarme, no se asusten, pero entre otras cosas, mientras Jesús estaba leyendo Salmo 1, cómo el Señor pudo haber, o pudo, ¿verdad? Realmente. Entonces, nutrirle. Mateo 5. Vamos a versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Por años yo estaba propenso a pensar, yo necesito estar más pobre en espíritu. ¿Qué significa pobre en espíritu? Uno que es pobre en espíritu reconoce su pobreza de necesitar más, una medida más grande del Señor. Y por eso quiere más de Dios. Quiere más de Dios. Un pobre en espíritu quiere más de Dios. ¿Quién querría más de Dios que nadie? Jesús. Entonces, antes de aplicar este pasaje para nosotros, deberíamos pensar, Jesús, tú no estás describiéndonos a nosotros en el primer lugar, sino tú estás describiendo a ti mismo en el primer lugar. ¿Ven? Si eso no hace sentido, bienaventurados los que lloran porque recibirán consolación. ¿Quién lloró más que Jesús? Más profundamente. Bienaventurados los mansos. ¿Quién era más manso que Jesús? No puedo pensar en nadie. Bienaventurados los mansos porque recibirán la tierra por heredad. Wow. Entonces, ¿quién va a recibir la tierra por heredad? ¿Jesús no debería ser la primera persona en mente? Y noten lo que no diga. Bienaventurados los mansos, porque recibirán la tierra por herencia. Y aquí en paréntesis dice, pero esto habla sobre los hebreos mansos, porque los gentiles van a heredar promesas celestiales. ¿Es lo que dice? Posiblemente estoy perdiendo a algunos de ustedes. Dispensacionalismo dice que hay dos
pueblos, el pueblo de Israel y el pueblo de la iglesia. Y el pueblo de la iglesia va a heredar una herencia de promesas espirituales, mientras la nación de Israel va a heredar la tierra. Pero vean que Dios dice, los mansos que constan de hebreos o gentiles que están en Cristo van a heredar la tierra por heredad. Hermanos, un poco más. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Pues otra vez, ¿quién tenía más hambre y sed de justicia que Jesús? ¿Quién era más misericordioso que Jesús? ¿Ven? Entonces, cuando tú y yo leemos los bienaventuranzas, en el primer lugar, en vez de pensar cómo podemos aplicarlos, cómo yo puedo ser más misericordioso, no, que pensemos en Jesús, cuán misericordioso Él ha sido hacia nosotros y como Él mora en nosotros por medio del ministerio del Espíritu Santo, entonces hay esperanza que tú y yo seamos más misericordiosos. En curso. Muy bien, hermanos, vamos a regresar al Salmo 1. Estoy dándoles unas ideas para subsecuentemente meditar y considerar. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Muy bien. Hermanos, ¿cómo los de la prosperidad leen este versículo? Tengo mucha fe en el Señor y como hay mucha fe, no habrá hambre. Va a llover, vamos a tener las cosechas. Pero me acuerdo en una ocasión estuve en Jerusalén y un hombre me visitó para la temporada navideña. Él arrendó un carro y fuimos a Elot, que está un muelle en la parte más al sur de Jerusalén, de Israel, donde allá en la orilla del Mar Rojo. Y antes de llegar allá, estábamos en el medio del Negev, un desierto, y hubo una tempestad repentina de arena y me asustó, porque no quería pararme, porque un carro o camión podría entonces, no sabía qué hacer. Con las parabrisas no pude ver nada. Fuera, o sea, una tempestad de arena. La única vez en mi vida experimenté algo de esta magnitud de arena. Y gracias, Señor, dentro de unos segundos, parecía como si fueran horas, pero después de unos segundos, o sea, ahora el azul. Y me acuerdo a las 11 en el horizonte, yo vi un oasis y vi las palmas, las hojas de los árboles y eran verdes. Y yo pensé en este salmo. Mientras la economía y el clima está bien, los de la prosperidad pueden alabar al Señor. Pero ¿qué pasa cuando hay tempestades de arena? Si uno no tiene una fuente subterránea, va a decir, este Dios no sirve para nada. Vamos a probar lo que los budistas enseñan.
Los árboles en el desierto quedan verdes porque su prosperidad no depende de las condiciones externas, no depende del clima, dependen de una fuente subterránea. No importa lo que pase, se quedan verdes. La hoja no cae. Vean entonces cómo Dios define la prosperidad. No tiene que ver con las circunstancias, sino con el hecho de que estamos enraizados en Cristo. Muy bien. Y para terminar, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Hermanos, no voy a pasar mucho tiempo esta noche. Espero en el futuro regresar. Yo y mi esposa, la última vez que estuvimos en Israel, entramos a un parque nacional que se llama Neot Kedumim. Y en este parque hay muchos lugares donde ellos demuestran las costumbres del antiguo cercano oriente. Déjenme rápido, mis hermanos, rápido. Yo quiero estar sensible con respecto a la hora. Vamos. Aquí, tú y yo vamos a ver un piso de trillado. Gorren o Goren Ha'ajin en hebreo. Y dice este letrero: el piso de trillado del granero, hebreos, Goren, es una superficie circular, rocosa, donde se llevan las gavillas cosechadas para separarlas de otras partes de la planta. La separación se realiza por etapas. Hay 3. Cuando yo estaba en Bolivia hace 3 semanas, muchos dijeron que todavía tenemos los pisos de trillado. Entonces, para los del campo, ustedes aún pueden corregirme si hago un error. Pero aquí, según este letrero, dice, la primera fase es el trillado. Separar y cortar las gavillas utilizando una trilla, morag en hebreo, una tabla cuyo fondo está cubierto con piedras duras o dientes de metal y es tirado o tirada por un animal de trabajo. La segunda fase es el aventado, el acto de separar las gavillas trilladas en grano, paja y cáscara, arrojándolas al viento con una horquilla de aventar. Y finalmente, el tamizado, la etapa final de separar el grano de la cáscara utilizando un tamiz hecho de tendones de animales. Los granos separados luego se envían a los molinos para ser convertidos en harina. Muy bien. Ahora, rápido, tú y yo estamos viendo algo de una tumba egipcia. ¿Qué están haciendo? Primero, con la cosecha, ellos cortan el trigo. Otra imagen. Aquí es una era. Una era. Judá, Hashvelá, una sección. Ok. Israel,
Jerusalén, Ashfelá está aquí, Judá, consta de mucha caliza, mucha caliza que se llama Cenomaniania. Muy rocosa esta superficie. ¿Y qué pasa? Uno lleva su cosecha por medio de animales a la era. Y luego, ¿qué necesita? Se necesita que un animal, unas fotos más, imágenes de la era. Aquí es la paja. Entonces hay que echar la paja en la era y después, déjenme ver, aquí, un segundo. Después, ¿qué hacen? No sé si ustedes pueden ver, te pido, ustedes pueden ver, es un trillado. Tenemos madera y aquí de hierro hay como navajas. ¿Qué pasa? Aquí hay un anillo para atar la soga de este trillado a un animal. Luego hay que poner las navajas hacia abajo. Si hay 1, 2, 3 niños, ellos necesitan sentarse en el trillado. Luego un animal va a entonces pasar una vez tras otra, tras otra, tras otra sobre la paja para separarla. Déjeme ver unas fotos más. Un segundo. Aquí yo estuve en un restaurante en Samaria. En la pared, aleluya, vi un trillado que tenemos 2 maderas unidas, muchos hoyos, y en los hoyos tenemos rocas afiladas de otro ángulo. Ustedes pueden ver cómo sobresalen. Ahora, hay niños sentados aquí. El animal está pasando una vez más, tras otra, para separar. Vamos a terminar con esto. Aquí es algo de, vean, ese hombre campesino está encima de un trillado. Aquí son las navajas y aquí es la era con el animal allá. Muy bien. Un hombre hace unos años, también un trillado, ¿sí? Con animal. Muy bien. Ahora, mis hermanos, y finalmente necesitamos terminar. Ahora, ¿qué tenemos? En el día de juicio, Dios va a entonces hacer lo que cada campesino de Israel hacía cada año. El animal separa el trigo de la paja, el grano. Ahora, con un tenedor, horquilla, le da. El viento, cuando sopla alrededor de las 3 de la tarde, las brisas mediterráneas comienzan a cruzar del oeste al oriente, y es cuando ellos, ¿sí?, en sus eras elevadas, tiran todo. ¿Qué pasa? El viento, muy interesante, la palabra para viento es la misma palabra para el Espíritu Santo. Sopla. ¿Y qué pasa? La paja que no tiene peso se va. El grano tiene peso y regresa a la tierra. No sé, ¿ustedes saben la palabra hebrea para gloria? Kavod es la misma palabra para peso.
¿Mm? Hace 5 años, antes de estar en dieta, yo estaba más kavod que estoy ahora. ¿Mm? Más kavod. Estaba más pesado. La misma palabra, más glorioso. Sí, no hay, o sea, la coincidencia, la misma palabra. Pero, ¿qué pasa? El grano que tiene peso tiene gloria. ¿Mm? Los temerosos de Dios, los sabios que caminan en el sendero de los sabios, su vida tiene gloria. Por el otro lado, los tontos no viven para nada que sea más pesado o glorioso que sus estómagos. Y por ende acaban, ¿qué? Desaparecidos. ¿Mm? Ah, ¿Qué pensaría de mí si yo por un segundo pausara en el medio para decir, qué interesante, paja? ¿Qué pensaría de mí? No vale la pena, porque la paja no tiene valor, no tiene peso, no tiene peso. Pues, terminamos ahora, mis hermanos. Ha sido una hora casi. Entonces, irónicamente, Jesús, Él caminó perfectamente, pero para salvar a un remanente entre un grupo de necios, que Él tuvo que heredar lo que los necios merecen. Qué lindo. Dios heredó la herencia de los necios para que los necios, muchos de nosotros, de la humanidad, pudiéramos ser elegidos para entonces comenzar a leer su palabra con el fin de tener la esperanza de crecer en sabiduría y caminar más y más y más como Él. ¿Estamos? Muy bien. Pues terminamos. Yo sé que Javier necesita levantarse muy temprano, pero mañana si uno tiene una pregunta, que me lo haga. ¿Estamos? Pero por ahora necesitamos regresar. Lina no está sintiéndose muy bien. Déjeme orar por esta noche y por Lina y que luego terminemos. Que terminemos. Nuestro Dios, gracias. Gracias a ti por esta noche. Gracias a ti por tu sagrada palabra. Gracias a ti que tenemos la esperanza de crecer en sabiduría y ser más y más y más sabios, dependiendo de ti y tu sagrada palabra. Y por Lina, esta noche, ayúdale, Dios está sufriendo. Mañana un viaje muy largo. Ayúdale, dale una buena noche de sueño, que mañana ella se sienta renovada. Dios, gracias por esta iglesia, gracias por el hambre que se demuestra aquí, el fruto de tu espíritu. Gracias otra vez por el privilegio de ser parte de lo que estás haciendo en y a través de este grupo local. En el nombre de Cristo. Amén.